Nos vamos con un confidencial que tiene que ver con JP Hernández, que fue lo que hizo Orlando Villar. Diana, pues lo que nos confirman fuentes oficiales desde el Palacio Presidencial de Nayib Bukele es que tomó imágenes que transmitieron las cadenas oficiales desde el Palacio Presidencial entonces y las montó él, hizo un montaje como si él estuviera allí. Ahí en sus palabras, pues por supuesto felicitó a Nayib Bukele, además montó una fotografía de lo que habría sido la invitación que le llegó. Bueno, atención pues que esto está como para alquilar balcón, porque es que aquí, en esto que les voy a contar, está nada más y nada menos que protagonista el señor Jonathan Ferney Pulido. Y yo sé que más de uno de ustedes con este nombre no saben de quién estoy hablando, pero si yo digo cómo es que él se hace llamar, ustedes inmediatamente van a decir, ah, sí, claro, yo sé quién es, el senador del pueblo, el hombre que iba a salvar a Colombia de la derecha, y es don JP Hernández, de quien ustedes ya saben toda la historia, pero hay que repetirla rapidito. Él dijo que él iba a salvar al pueblo de la derecha y que iba a combatir contra el Centro Democrático y contra Cambio Radical y contra todos los políticos corruptos, pero al final terminó marchando con ellos y diciendo que él prácticamente era derechas, más de derechas que Uribe, más de derechas que María Fernanda Cabal, más de derechas que la misma derecha. Hay que decir también que JP en algún momento se montó al bus del petrismo e hizo campaña diciendo prácticamente que iba a votar por Petro, pero después resulta que votó por el señor Rodolfo Hernández y ahora resulta que es opositor de Petro, pero la gente que votó por él fue la misma gente que también creyó en un cambio posible a través de la presidencia de Gustavo Petro, porque JP Hernández dijo que él iba a representar ese cambio. Mejor dicho, JP Hernández engañó a sus votantes y ahora posa de derecha y de buquelista. Mejor él dice que él es como el Bukele colombiano. JP Hernández montó unos videos diciendo que había sido invitado a la posesión presidencial de Bukele, que había sido invitado a una cena presidencial con Bukele, porque hay que decir que Bukele se reeligió como presidente de El Salvador, pasando por encima de la democracia y prácticamente haciendo todo lo que haría un dictador, mientras aquí los medios de comunicación celebran que hay Bukele, gran presidente, y dicen que Petro es un dictador, cuando todos sabemos que las actitudes dictatoriales vienen de parte de Bukele, pero la derecha y la gente divinamente, caray, la gente de bien carachas se siente representada con él, y entre esa gente está JP Hernández, que le ha vendido a la gente que lo sigue que él es amigo de Bukele, que él es un hombre muy querido en El Salvador y que lo tienen en cuenta para absolutamente casi todo, y por eso don JP Hernández montó un video, o no un video, 3 videos en sus redes sociales diciendo: me voy para El Salvador, voy a ver la posesión presidencial de mi presidente y después estoy en El Salvador a punto de ir a la posesión presidencial de mi presidente Bukele y después me invitaron a la cena presidencial en El Salvador para la posesión presidencial de mi presidente Bukele. Y resulta que algunas fuentes confirmaron que al señor JP no lo invitaron a la posesión y tampoco lo invitaron a la cena presidencial, y que los videos que montó en sus redes sociales los sacó de la mismísima televisión de El Salvador, o sea, videos públicos, y él los publicó como si hubiese sido él el que los hubiese tomado, como si él estuviese dentro de la posesión y como si él estuviese en la cena presidencial con Bukele. Y también publicó una historia motivacional diciendo que si hay voluntad se pueden lograr las cosas, y le dio a entender a la gente que él cenó con Bukele, que él fue invitado a la posesión del señor Bukele, cuando lo desmintieron, y además de todo mostraron las pruebas de que al señor no lo invitaron a la posesión presidencial y tampoco a la cena, pero que se quería meter a ambas diciendo: no, es que a mí me invitaron, cuando claramente el señor no aparecía en la lista de invitados, y desde allá mismo, desde el gobierno de Bukele que él defiende, desmintieron que al señor lo habían invitado allá. Entonces, ¿por qué JP le tiene que mentir a
a la gente. ¿Qué necesidad esa de estar engañando a las personas que lo siguen? ¿Por qué esa forma de hacer política? Porque de esa misma forma se hizo elegir, de esa misma forma engañó a sus votantes y de esa misma forma es que ejerce su función en el Congreso de la República como senador de la República. 43 millones le pagamos a JP para que le mienta a la gente, no presente proyectos de ley y prácticamente no trabaje. Aquí, mejor dicho, lo desmintieron, quedó en vergüenza nacional y va a tener que salir a explicarle a la gente por qué mintió y por qué dijo que lo habían invitado cuando Bukele ni siquiera lo conoce y ni siquiera sabe quién es él. Háganme el favor.